Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar. Charles Chaplin. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa. En este episodio conversaremos sobre un elemento que está presente en nuestra comunicación diaria y debemos reconocer que algunos tienen un talento especial en esta materia y lo llamamos humor. Hoy vamos a conversar sobre algo que puede resultar fácil para muchos, pero complicado para otros. Hay gente que cree que tiene el sentido del humor suficiente como para aderezar las conversaciones y ser cómicos o graciosos, pero finalmente cuando lo terminan haciendo es como una vergüenza, o el que lo oye le da como pena ajena y dice: Dios, pero ¿quién le dijo que esa persona era cómica? Y hay quienes, sin esforzarse ni un poquito, logran comunicar con un sentido del humor excepcional. Para hablar sobre esto, hoy tenemos de invitado a Chris Cisneros. Chris es creativo, ilustrador, es actor de voz y humorista. Y además es un políglota del humor porque ha hecho reír a las audiencias en América Latina, en los Estados Unidos y en Europa. Chris, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Germán. Un placer estar en tu podcast y muy honrado de esta invitación. Chris, no, el gusto es mío. Espero que no te rías de nada de lo que yo diga porque yo tengo cero sentido del humor. Cuando repartieron el sentido del humor yo estaba al final de la fila y no lo tengo. Pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Seguro estabas en la fila de creatividad mientras se acababan los cupos de humor. Pero bien, mira, me siento muy bien y tranquilo, que no me voy a reír de ti, me reiré contigo. Ay, gracias, qué amable. Ok. Mira, Chris, ¿tú crees que el humor es un elemento indispensable en la comunicación? Y permíteme como introducir nuestra conversación desde el enfoque de este podcast. Este podcast se dedica a revisar la comunicación, ver cuáles son los elementos de la comunicación, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, bien sea de manera oral, escrita, por señas. Y el humor es uno de esos elementos que está siempre. Y hemos visto a gente tratando de ser cómica, no siéndolo, gente que sí lo es sin proponérselo. Es como un don, es como el talento de la creatividad y es algo que tú entiendes bien. Y hay gente que no lo tiene y uno le dice: amigo, por favor, los chistes déjaselo a otros. Pero el humor conecta, brother. El humor conecta a la gente, hace rapport, pone como a todo el mundo en una sensación así como distendida, relajada. ¿Tú crees o sea, yo sé que tu respuesta es sí, es un elemento indispensable en la comunicación, pero desde tu perspectiva, como un usuario al mayoreo del humor, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el humor sí, obviamente, es indispensable, pero no solo para comunicar, sino para que llegue bien lo que quieres comunicar. O sea, que tenga la intención que persigues lo que comunicas. El humor no solamente es un fin en sí mismo. Cuando, por ejemplo, vas a un show de comedia, vas con la mentalidad de reír. Correcto. Y para reír, obviamente, y para pasarla bien y disfrutar, tienes que haber entendido los chistes. Y el entendimiento es parte de ese proceso de comunicación. Yo necesito recibir el mensaje, decodificarlo y entenderlo. Pero el humor A mí me gusta mucho una frase que dice, se le escuché a Laureano Márquez, comediante fabuloso venezolano, y es una especie de paráfrasis también de Aquiles Nazoa. Y él dice que el humor, Aquiles decía que el humor es hacer pensar a alguien sin que se dé cuenta que está pensando. Y la paráfrasis de Laureano es que es pensamiento de contrabando. Entonces, cuando uno hace el humor, cuando uno hace la comedia, cuando uno utiliza humor, un chiste, un comentario que produce risa, dentro de la comunicación, lo que estás haciendo es romper barreras. Lo primero que yo creo es que es una excelente herramienta para desarmar a la gente, porque citando a alguien más que hablaba acerca de el comediante y la audiencia, decía, tú tienes que entender que es una relación hostil. Tú sales al escenario a enfrentarte a una audiencia que no quiere reír. O sea, mentalmente dices sí,
pero está dispuesto a decir, a ver, ¿me vas a hacer reír sí o no? O sea, yo estoy aquí a ver, de qué eres capaz tú? ¿De qué va tu estilo? Vamos a ver si tú eres bueno o no. Entonces, ya vas con esa predisposición o una resistencia, y para romper la resistencia hay que ser bueno en el humor. Los conferencistas, los oradores, cualquiera que quiera dar un mensaje y llegar a esa gente, a su público target, necesita el humor. Yo creo que es indispensable, sí. Ahora, Chris, ¿cómo puede alguien que va a comunicar y que necesita conectarse con una audiencia con la que no es común que esté conectado? Yo me quiero imaginar, por ejemplo, a un director de una empresa, entonces Sí. de una corporación, y tiene una reunión con todos los empleados de fin de año, o van a entregar botones de tantos años de servicio, esas cosas que ocurren anualmente en las organizaciones. Entonces dice que, bueno, le toca dar una conferencia y tal. Entonces él tiene en mente, porque lo vemos en muchos lugares, no pocos, donde dice, mira, a tu speech, a tu discurso, agrégale cosas de humor para que conectes con la gente. Generalmente arrancan sus participaciones con una historia para conectar y estar en terreno común, y a muchos les encanta que esa historia tenga una chispa de humor. Chris, el humor es para todos, o sea, cualquiera puede decir, ok, eso es una fórmula, voy a meter un chiste para conectarme con la gente. Es posible. La mecánica del humor puede ser aprendida por cualquiera. Así como cualquiera puede entender la forma básica de ensamblar un motor de un vehículo. Es O cualquiera una puede... fórmula. Sí hay una fórmula. Pero ahí es donde entra el pero y la parte, se pone escabroso el terreno, porque hay elementos que no son cuantificables y que a veces no son tangibles y que tienen que ver con esa parte de personalidad, tu experiencia, y qué tan honesto y real seas con tu propia persona, con quien eres en ese momento. El humor no solo va de aprender la fórmula, y si hay una fórmula y si quieres la vemos enseguida, pero también tiene que ver mucho, como yo lo enseño cuando he tenido la oportunidad de enseñar teoría del humor o principios del stand-up comedy, tiene que ver mucho con ser fiel a quien tú eres. Cuando una persona trata de ser gracioso, solo por ser gracioso, pero no está en sintonía con su propio sentido del humor, eso se nota. Fíjate que en el caso de la risa fingida, por ejemplo, esa risa social de que sáquenme de aquí, tengo que reírme porque es el jefe. Esa risa fingida, el cerebro la detecta rápidamente, pero también detecta, o sea, en otras personas, pero también detecta rápidamente cuando alguien está fingiendo o forzando algo. El cerebro no detecta su propia risa fingida. Por eso ha surgido algo que se llama la risoterapia. Tú finges reír y recibes todos los beneficios fisiológicamente hablando que se producen al reír. Pero el cerebro sí detecta cuando alguien ríe falsamente o cuando alguien tiene un sentido del humor falso. Entonces, una de las primeras cosas que yo al momento de enseñar digo, tienes que conectarte con tu sentido del humor. ¿Cómo es tu sentido del humor? Eso lo descubres tú con las cosas que te hacen reír en la vida diaria. Lo que te produce a ti ese disfrute al reír, al sonreír. ¿Qué te parece cómico de la vida? Tú puedes ir haciendo una lista y dices, bueno, esto es elementos de mi sentido del humor. Luego, el tipo de comedia que consumes. Y de allí puedes entrar en sintonía con un estilo particular de humor. Eso para el que se quiera dedicar directamente a hacer humor. Pero sí creo que cualquiera puede usar elementos que pueden hacer sus chistes efectivos sin que esa persona sea graciosa en la vida real. Ahora, Chris, para puntualizar un poco lo que acabas de decir, entonces pudiéramos concluir que que alguien es bueno en su output del humor en función de lo que en su input le parece que es humor. Por ejemplo, quien disfruta las ironías va a ser un buen humorista, humor negro, Exacto, con ironías. Sí, ajá. Muy bien, exacto. Quien le gusta, digamos, el humor absurdo, o los absurdismos en el humor, las exageraciones, le va a gustar un humor tal vez surreal, lo va a practicar y al momento de practicarlo le va a salir bien. ¿Sabes por qué? Porque lo está disfrutando en el momento que lo está haciendo y eso se nota. Creo que en cualquier disciplina que implica arte,
que tiene ese componente artístico, necesitas disfrutarlo. Ahora, tú dijiste algo, tú preguntaste y déjame ir allá, dijiste que cualquiera lo puede hacer o todos son buenos para eso. Sabes que en la experiencia de participar y aprender humor y de enseñar cómo hacer humor o comedia, he descubierto que hay gente que allí se da cuenta que es buena para escribir, pero no para presentar o hacer el performance de ese chiste en vivo. Claro. Hay gente que es buena para actuar el chiste que otro escribió, pero no para contarlo. Entonces, tiene que ver mucho con tu set particular o ese grupo particular de habilidades que tienes y cómo vienes, digamos, preformateado y grabado. Ahora, si acordamos que el humor es un gran elemento de la comunicación, entonces, ¿cómo aconsejarías incorporarlo? Si tú me estuvieras coachando porque tengo que conectarme con mi equipo y te digo, Chris, oye, quiero arrancar con una buena rutina, ya que tú, para los que no conocen a Chris, pues es un muy buen stand-up comedy. No solamente crea el contenido, sino que además es un performer de lo que escribe. Entonces, ¿qué me aconsejarías? ¿Cómo dirías, ok, incorpora esto o aquello o hazlo de la siguiente manera? Mira, el ejercicio de hacer humor siempre comienza por la observación. Siempre. De hecho, se le llama humor observacional a lo que, digamos que casi todos los comediantes hacen en el stand-up comedy. Comentan la realidad, pero para poder comentarla primero empiezas por observarla. Entonces uno tiene que desarrollar habilidades de observación, uno tiene que volverse muy sensible al entorno y poder captar lo que te rodea. Primero para poder tomar esa realidad y reinterpretarla bajo la mecánica o los principios del humor. Lo segundo que diría es, tienes que conocer bien a tu audiencia. Hay que conocer bien, por ejemplo, el caso de que tú eres un líder empresarial, eres un gerente, tienes un equipo y sientes que hasta ahora la comunicación no está siendo tan efectiva y quisieras poder calar más adentro en la mente y el corazón de tu gente, pero lo quieres hacer genuinamente. Entonces, así como viene el viaje interno de aprender tu estilo de humor, tienes que aprender también qué hace reír a tu audiencia, en qué le gusta escuchar, qué tipo de persona es. No es lo mismo presentarse ante una audiencia, por ejemplo, de coaches de well-being e instructores de gimnasio que presentarse ante vendedores de zapatos. Entonces, son cosas distintas, son humanos, sí, y comparten la necesidad de reír ambos. Imagínate que tengas que hacer una rutina en un congreso de humoristas. ¡Qué compromiso! Oh, demasiado. Y ahí va a pasar algo. Mira, muy buena esa idea, porque va a pasar algo. La reacción de los humoristas ante el humor no es la misma que el público general. Claro. De hecho, dentro del humorismo, en el gremio, hay ciertos comediantes que se ganan el título de comediante de los comediantes. Eso es otro nivel. Es otro nivel. Es otro nivel, es otra cosa. Hace reír a los que siempre hacen reír y que no es fácil hacer reír. O hace aprender, o sea, les lleva a un momento de aprendizaje profundo. Mira, Jerry Seinfeld, me encanta esta manera de analizar el progreso de un comediante. Jerry Seinfeld dice que existen 4 niveles para determinar tu progreso en la carrera de comediante. El primero es hacer reír a quienes conoces. Nivel 1, básico, la gente se ríe porque te conoce, se ríe porque tiene tal vez ese rapport ya contigo, ya tiene un gancho emocional y está tal vez obligatorio, es reír. El segundo nivel es hacer reír a extraños. No tienen una conexión emocional, no tienen nada invertido y no están obligados a reír, pero se ríen. Estás en la fila de un banco, hiciste reír al de adelante, al de atrás, con un comentario sagaz, con una chispa natural, lo hiciste reír, llegaste al nivel 2. El nivel 3 es hacer que te paguen por hacer reír a extraños. Claro. Ya estás ahí viviendo de la comedia. Pero me interesa mucho el cuarto nivel. El cuarto nivel es que tu material, tu rutina, se vuelva referencia cultural. O sea, que la gente comience a hacer citas de tus porciones de la rutina o de algún material dentro de su conversación diaria, o que te encuentre en la calle y cite tu material. Recuerdo que me pasó en una oportunidad, estaba en un mall con mi familia y en una tienda, estoy con uno de mis hijos, mi esposa está probándose ropa, cosa extraña, ¿no?
Me extraña, el hombre esperando, la mujer probando Eso ropa. nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido en la vida. Eso, y de repente siento una mano que me da una palmada fuerte en el hombro y me gira hacia él. Y yo volteo, yo, ¿qué fue esto? ¿Qué es esto? Y cuando oigo así, el hombre me dice en la cara, por dentro es LG, por fuera es Rania, lo cual es una cita textual de una de mis rutinas de comedia. Y el hombre se ríe y se volteó y salió corriendo riéndose. No hizo más nada, no me pidió foto, ni autógrafo, ni nada. Eso es volverse parte de esa, de esa red o de esa interconexión social porque empiezan a hacer referencia a ti. Porque le gustó tu material. No es que seas muy famoso o no, no es que seas millonario o no, sino que estás siendo efectivo. Y diríamos que se vuelve memorable. Exactamente, se vuelve memorable. Dejaste una huella en la mente y el corazón de esa gente. Entonces, tienes que conocer tu audiencia y tratar de entender en qué etapa estás. ¿Has ganado confianza y se ríen solo porque hay confianza o por una relación de poder o autoridad? ¿O se ríen porque tus chistes son buenos? Algunos te dirían el siguiente paso sería conseguir a alguien que te escriba los chistes. Sí, y de hecho hay gente que vive de eso. Claro. Pero lo importante es definir tu estilo de humor y tratar de conectar con el estilo de ellos. Cuando se da esa conexión, se produce la magia de la risa. Y me hace pensar con lo que dices que entonces hay cosas que nosotros vivimos como individuos que nos dan risa en ese momento. Y cuando lo contamos, entonces hacemos reír a otros porque lo cuentas con todos los aderezos que uno le pone, con los agregados, con las circunstancias, con el contexto de dónde venía y hacia dónde iba. Pero cuando agarras, si tú no eres un humorista natural, entonces cuando agarras un chiste de otro y lo cuentas, pues no ocurre esa magia porque es como que no te pertenece. Es como contar una anécdota graciosa que es tuya a contar una cosa de otro que pues no tienes nada con qué agregarle y quitarle, ¿no? Por eso es que es un arte escribir para otro, o sea, para que otro para convertirte en la voz de esa persona y que va a representar un personaje en escena de alguna manera, porque uno tiene una persona escénica. Yo soy humorista, pero como dice Emilio Loera, el ginecólogo no está 24 horas, 7 días a la semana en su rol de ginecólogo. Entonces es papá, también o el odontólogo. Entonces está en una fiesta compartiendo y él dice, ¿qué eres tú? Yo soy ingeniero. Y tú, yo soy arquitecto. Y de repente tú, yo soy odontólogo. Mira, yo tengo esta muela que me duele desde hace... Entonces comienza ahí un proceso donde obviamente compartimentamos nuestra vida y hay un espacio para el escenario y una manera de ser en el escenario. Pero tienes que reconocer cuál es esa voz. Los escritores que escriben para otros son genios. Claro. Pero también el que toma ese material y lo sabe interpretar como un vocalista que interpreta la canción de un compositor y la lleva a otro nivel, así mismo es el comediante. Pero esos principios también se pueden traducir en la vida real, o sea, en la vida práctica. No todos tienen que dedicarse al humor profesionalmente para poder hacer reír o conectar. Creo que cualquiera que nos esté escuchando puede recordar a alguien que de manera natural le hace reír y le parece una persona súper divertida porque tiene un sentido del humor superior a la media o por lo menos a la de esa persona y dice, pues me gusta andar con fulanito de tal porque me hace reír. Y yo recuerdo en el caso nuestro, en nuestros tiempos de hablar y de tener reuniones de trabajo. Recuerdo hace unos años cuando tuvimos un fin de semana de reuniones creativas que nos reímos por horas, y eso es como forma como parte del ambiente, o sea, tu sentido del humor estaba por encima de la media de todos los que estábamos, me acuerdo en ese retiro de fin de semana, y todos somos creativos, pero tu enfoque o como lo que corre por tus venas es el humor y ahí cada quien brilló en donde estaba su fortaleza, ¿no? Exacto, así es. Chris, ¿tú dirías que el humor es necesario para la vida, es necesario para vivir? Y sigo pensando, y sigo parado en el escenario de la comunicación. Es necesario. El sentido del humor, diríamos que puede ser algo así como el colesterol, que tiene un nivel sano, un nivel bajo, un nivel alto, pero finalmente lo necesitas para vivir. ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso? Definitiva, total e irreversiblemente te digo que sí. No puedo concebir, yo recuerdo en una oportunidad que me preguntaban ¿por qué te dedicas al humor? ¿Por qué haces humor? En una entrevista y yo decía, porque no entiendo la vida de otra manera. Porque no es solamente un oficio o un arte.
para mí es como un código que me ayuda a descifrar la vida. Y en general, no porque sea para mí ese particular. Creo que es un regalo y un don que tengamos la capacidad de transformar situaciones dolorosas, traumáticas, que dejaron una profunda huella hasta negativa en su momento y que luego la podemos procesar y convertirla en algo que nos haga reír. Eso me parece un don maravilloso, y que seamos los seres sobre la tierra que podemos tomar nuestros recuerdos y volver a procesarlos y reorganizarlos de tal manera que entonces se conviertan en eso, en historias que hacen reír, en chistes. El humor, creo, no es solamente un mecanismo de defensa o un proceso para soportar situaciones difíciles, Ujú. sino que creo que es una ventaja para no solamente adaptarnos, sino para reinventarnos y volvernos personas más resilientes, palabra que sé Ujú. que mucho más cobró importancia durante tiempos de encierro, pandemia y todo Así esto, es. pero el humor creo que es un componente importante para eso. Dirías que, o más bien, para no preguntarte por los que lo hacen mal, ¿cuáles crees tú que son los tipos de humor? Porque oye, me dejaste pensando cuando dices que el buen humorista es buen humorista desde lo que es. Ujú. Y nos conseguimos no sé, aquí puede estar mucho de mis prejuicios y de mis filtros, pero nos conseguimos con humoristas que el humor es un poco, insisto, es mi prejuicio, pero es un poco trash. O sea, me reí o me dio risa, pero de situaciones o eh, procaces o más bien me da vergüenza, qué sé yo, no es un poco basura a mi juicio. Y hay otros humoristas también que a mí me divierten mucho, me matan de la risa, pero Ujú. siento que son tan hábiles conectando cosas inconexas de la vida y esas conexiones inverosímiles son demasiado geniales. Recuerdo, por ejemplo, a Lelutier o a quien tú has Mm, mencionado, a Laureano Márquez, Emilio Lovera, Jerry Seinfeld es uno de esos que son brillantes conectando cosas de las situaciones de la cotidianidad que parecieran inconexas y tú dices, hay genialidad detrás de eso. Pero hay sí. otros que a mi juicio no lo tienen, pero también son súper populares. Entonces, Sí. ¿cómo Cris Cisneros filtra o califica el humor? Me estás metiendo en un problema tratar de calificar y meter Y, y y, y, evaluar esto. y con nombres, Pero, ¿oíste? Califícalo con nombres. sí, claro, claro, cómo no. ¿Y dónde te firmo también? El, el humor es contextual, pero también es subjetivo. O sea, lo que me da risa a mí puede que al que está sentado a mi lado no le dé risa. Y por Ujú. eso es tan rico y tan bonito ver que en un show de humor preparaste 50, 60 chistes, 60 líneas, Ujú. donde esperabas 60 descargas de risa de parte del público, carcajadas Ujú. a granel, pero no. Pasaron de las 60, 40 y Ujú. 10 fueron suaves y 5 fueron silencios. Ujú. Empezando por allí, eso digamos que da una cierta licencia para que exista cualquier tipo o género de humor que pueda ser consumido. Yo recuerdo en una oportunidad de una amiga que ella decía que ella sufría de una condición, y es que ella no podía ver que alguien sufriera algún daño, un dolor, una caída, porque ella empezaba a reírse incontrolablemente. Entonces, y de hecho, ella se sentía tan mal, era incontrolable, se sentía tan mal y lloraba de la pena, no era de la risa. Ella cuando después se recuperaba decía, Dios mío, perdón, yo sé que te golpeaste con ese poste de luz y te partiste la cabeza, pero no podía parar. Y entonces, en vez de ayudar a la persona, estaba privada de la risa. Eso es verdad, eso ocurre. Y mire, y fíjate que la anécdota te dio risa. Probablemente eres de ese tipo de persona. Entonces, pero hay otras personas que no, son movidas inmediatamente a compasión y Ujú. salen a atender a Ujú. quien sea. Eso nos muestra una gran diferencia. Entonces, asimismo hay comediantes que explotan eso y hay gente que le encanta el humor craso, digamos que el humor
bajo, algunos lo colorean, le dicen que es un humor azul si tiene tintes sexuales, entonces el humor es verde si tiene muchísimas palabras vulgares y entonces hay unos que son muy escatológico y tiene que ver con funciones fisiológicas y burlarse de eso. Entonces, hay humor negro que usa precisamente el sarcasmo, pero también existe un humor aparentemente blanco y es el absurdismo. Entonces, en fin, hay público para todo. Particularmente yo hago el humor, como te decía, que me gusta consumir. Me encanta el estilo, por ejemplo, de Jerry Seinfeld, me encanta el estilo de Laureano Márquez. Hay humoristas que de repente se mueven hacia otro género, pero su estilo y la manera en que manejan el contenido y la forma en que escriben me parece fantástica. Les Luthier es un ejemplo. Buenafuente en España, por ejemplo, y gente como Luis Piedrahíta. Gente que utiliza, o sea, son muchas cosas que me pueden gustar a mí y a otros no les pueden gustar. Pero ¿cómo puedo decir si es bueno o no? Yo creo que un humorista es bueno en la medida que sea original su contenido, que haya invertido tiempo, esfuerzo y creatividad en generar un contenido que provenga de ese espacio personal de conexión con su sentido del humor. Yo diría que ponerse una peluca o ponerse una camisa en forma de peluca y hacer TikToks no entraría en esa categoría. O sea, yo diría que simplemente burlarse específicamente de un género o una raza no entraría en ese estilo particular. Pero también puedo ver que hay gente que puede tener comentarios que pudieran ser ofensivos, pero si está bien hecho en cuanto al humor y si está bien llevado y realmente su objetivo es hacer reír y no ofender, aunque haya gente que se ofenda, es buen humor. Entonces ahí está la línea. Entonces yo creo que hay gente que invierte en eso y gente que no, que simplemente se monta en la ola de un trend. Chris, entonces, ¿cuándo no es un buen momento para el humor? Fíjate que hubo un momento de silencio, como cuando un chiste, en inglés dicen aterrizar, el chiste no aterrizó nunca, el chiste se quedó en el aire. Yo normalmente cuando pasa eso digo en mi show, no se preocupen, eso es un chiste boomerang, pasó de largo, pero va a regresar. Va a regresar. Algunos lo van a entender. Allí en ese momento, curiosamente, cuando hago esa explicación, hay gente que empieza con el momento de y comienza a reírse. Hay momentos oportunos para el humor. Bueno, te voy a decir, un chiste hoy que esté contextualizado o anclado en el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, no sería acusado de tener mal gusto, de ser inoportuno o de ser ofensivo, porque es un chiste que ocurre hoy, ¿cierto? 20 años después, exacto, 20 años después. Y aquí vengo a hacer una conexión con lo de la fórmula. ¿Sí? Se ha dicho, hay muchos autores, se le ha atribuido la autoría a muchas personas, pero se ha dicho que tragedia más tiempo es igual a comedia. Hay quienes le han añadido a la fórmula tragedia más tiempo más espacio. O sea, no es lo mismo contar una tragedia que te ha ocurrido a ti recién que contar tu tragedia 10 años después. O que contar la tragedia que le pasó a tu hermano cuando los dos estaban jugando fútbol un día y resulta que le dieron un balonazo y le partieron 2 dientes. Entonces, hay distancia porque no eres tú el protagonista, tiempo porque ha transcurrido, no sé, 10 años y originalmente era trágico, pero ahora es cómico. Mel Brooks también dijo una vez definición, comedia, bueno, te la puedo definir con su conexión o relación con la tragedia. Tragedia es que yo me esté afeitando, rasurando y me corte. Eso es una tragedia. Comedia es que tú camines y haya una alcantarilla abierta y te caigas. Eso es comedia. O sea, mientras más tragedia, más comedia. Exacto. Y mientras le pase a otro, claro, más comedia. Entonces, esa distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, hacer un chiste dentro de un contexto que no está dado para ello. Por ejemplo, digamos, un funeral. Aunque nosotros los latinos no estamos como muy sujetos a eso. Y más el gentilicio venezolano. Pero pudiera ser que un chiste general
de esos que corren en nuestro, en el consciente colectivo de nuestra ciudad, pues lo contaste. Pero un chiste sobre el difunto y que involucre familiares, obviamente no sería bien recibido. Entonces el humor es muy contextual también. Te cuento rápido, cuando yo decidí vivir en la ciudad de Medellín, comencé a hacer una investigación y me tocó primero investigar, porque mucho material contextual tenía que ver, aunque había presentado mi show en diferentes países, mucho de mi show latino tenía que ver con la realidad de Venezuela en particular. Pero al llegar aquí me encuentro con una ciudad donde hay una muy poca presencia de migrantes. Entonces, chistes que tenían que ver con la colonia española, italiana, china o árabe no aplicaban aquí. Entonces, fíjate que no solamente es oportunidad en cuanto al timing, que es otro elemento de la comedia, o sea, ser oportuno no solamente en cuándo lo dices, sino cómo lo dices, pero también hay que ser oportuno en dónde lo dices, ¿sí? Entonces, eso aplica para cualquiera. Es saber tu entorno y saber si esto aplica para este momento o mejor lo guardo tal vez unos 20 años, como en el caso de las torres. Ahora, Chris, ¿tú crees que la sociedad hoy día es más sensible? Porque te escucho y pienso, por ejemplo, en temas como las minorías o no es lo mismo un negro riéndose de los negros y constantemente hacen chistes de los negros, entre ellos. Pero dependiendo de quién haga el chiste, si es blanco, si es asiático, es más complicado. Hoy día con el tema de género o con el creciente protagonismo y alto volumen que tienen los movimientos feministas, temas de migración, qué sé yo, siento que a mi juicio vivimos en una sociedad más sensible, donde es más censurable lo que se dice, pero dependiendo de lo que se dice. Entonces pudiéramos conseguirnos con que chistes que tienen que ver, o humor que tienen que ver con sexo, inclusive a veces muy duro, pues no levantan polvo, pero un breve comentario que tenga que ver con género, con raza, levanta mucho polvo. Entonces, en la sociedad, ¿qué dirías tú? ¿La sociedad ha cambiado? ¿Somos más sensibles o somos más conscientes? ¿Qué está pasando? Pues creo que hay dos ópticas y me ha tocado revisar ese tema. Primero, para un análisis de conciencia y saber a qué uno está expuesto cuando hace humor. Y también, y en segundo lugar, para entender si de verdad es un fenómeno nuevo o algo que ha existido siempre. Yo creo que la sensibilidad y la posibilidad o la oportunidad de ofender personas siempre ha estado, siempre ha existido. Y el grupo de personas ofendidas que simplemente están buscando una razón para ofenderse, yo creo que siempre ha existido. Creo que es naturaleza humana, simple y pura. Pero hoy en día, o sea, una manera de interpretarlo es esta. Hoy en día vivimos en un mundo interconectado con un lente amplificador o una lupa que se llama Internet, y que dentro de eso están redes sociales. Eso no solamente magnifica, es un megáfono para las ofensas, es un megáfono para los prejuicios, es un megáfono para los puntos de vista desviados o sesgados. Y esas preferencias de cómo quiero ver la vida, a veces se las quiero imponer a otros. Y es cierto, algunos van a decir que el comediante es una persona que tiene un micrófono en mano, que está en un escenario, que tiene un spotlight sobre él y que la atención está sobre él y que obviamente tiene poder para comunicar su punto de vista. Sí es cierto, pero dentro de la comedia existe precisamente la premisa de que es para hacer reír. Creo que ha existido un fenómeno que también le ha hecho mucho daño a la comedia y es la aparición y perpetuación de los ídolos. Así como existe este problema en el K-pop, solamente por mencionarlo hoy en día, siempre ha existido en el mundo de la música o en la música pop. Pero lo que dicen constantemente de la idolización o crear ídolos y seguirlos ciegamente, creo que
la era de los comediantes multimillonarios, que se hicieron multimillonarios. Ya no vemos historias como la de los tres chiflados que murieron en miseria, en pobreza, o un Laurel y Hardy que tuvieron que aceptar cualquier cantidad de dinero, hacer giras, aún estando ya muy avanzados de edad, para poder seguir viviendo, porque su estrellato era solamente de pantalla, no les daba estatus realmente ni económico, ni poder. Pero hoy en día, las celebridades, entrando en el tema particular de la comedia, tienen poder, tienen dinero, tienen influencia. Y eso también les ha dado como una carta blanca para decir lo que quieran, a veces disfrazado de humor. Entonces creo que hay de parte y parte, analizarlo tiene muchas aristas, pero sí, creo que hay gente que está predispuesta a ser ofendida. En los clubes de comedia, Germán, te vas a encontrar gente que va con la expresa razón o el expreso propósito de confrontar al comediante. De en algún momento decir, mientras está bebiendo un trago, decir, eso no es gracioso, mentira. O decir, a mí me pasó, y quiere secuestrarte el show. Va a depender de cómo maneje eso el comediante. Lo peor que puedes hacer es darle el micrófono. Hay algunos comediantes que dicen, sí, lo puedes hacer mejor. Ven tú, ven, inténtalo. Es lo peor que puedes hacer. Y luego, segundo peor es dejarle que acumule más atención. Lo que es que tomar al público y hacer que el mismo público diga, oye, yo vine a disfrutar el show, no a escucharte a ti. Claro. ¿Okay? En el mundo real, en redes sociales y en el mundo hoy en día, existen grupos que, por más que justificables sean sus causas, no se las pueden imponer a los demás. Y no deben de olvidar que es comedia. Y la comedia es precisamente tomar un punto de vista, no significa que es absoluto o que es la verdad única, y reírte sobre eso. Chris, estoy súper agradecido por el tiempo que te has tomado para conversar conmigo y con los que nos oyen. Tengo una última pregunta como para ponerle un sello de cierre a esto. Si tuvieras que escoger de todas las cosas que hemos hablado, una cosa que tú crees que es de valor para que nuestros oyentes se lleven, ¿qué sería? Wow, qué compromiso. Creo que es más complicado que decir quiénes son y quiénes no son comediantes. Germán, mira, creo que el que escuche este podcast, como el resto de tus episodios, es porque quiere comunicar efectivamente, quiere aprender a ser un mejor comunicador. Yo creo que lo primero es que debe entender que tiene, sí, aunque parezca que no, tiene un particular sentido del humor y tiene una particular forma de comunicar humor. Si alguna vez se ha reído de algo, esa persona que está escuchando puede hacer reír a alguien con esa misma cosa o esa chispa que generó risa en él. Eso significa que puede convertirse en un comunicador más eficaz si empieza a incorporar esos pequeños detalles, esas pequeñas observaciones de vida. Si aprende a conocerse y a conocer su audiencia y a comunicar lo que le hace reír, disfrutándolo. Chris, 1.000.000 de gracias. Nos acompañó hoy Chris Cisneros desde la ciudad de Medellín. Chris es ilustrador, creativo y humorista. 1.000.000 de gracias y espero que podamos conversar de nuevo en una siguiente oportunidad para continuar con este tema, porque hubo muchas cosas que se quedaron pendientes en el camino. Así es. Bueno, un abrazo y agradecido contigo, Germán. Gracias, Chris. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio y recuerda que en kipusmx.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti. Y además, desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos ser útiles para potenciar tus estrategias de comunicación. Mi nombre es Germán Alberto Abreu y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa. Este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje. Comunicación Activa es una producción original de Kipus.